En este video te voy a explicar sobre los sistemas de información. Vamos a ver cuáles son sus usos, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a entrar en detalle sobre el diseño básico de un sistema de información. Y para este diseño vamos a entrar en la estructura básica de un computador, que es fundamentalmente el sistema informático más común hoy en día. Si eres nuevo, te doy la bienvenida. Mi nombre es Elías y en este canal encontrarás muchísima información sobre el apasionante mundo de la informática y la programación. Te invito a que te suscribas al canal, haz clic en la campana para que puedas recibir todas las notificaciones del canal cada vez que se suba un nuevo video. Lo primero que tienes que saber es que es un sistema informático. Un sistema informático es todo aquel sistema que soluciona un problema en específico usando automatización de información, pero debe cumplir tres partes o tres procesos que son entrada, que es donde recibe la información, debe tener una sección de procesamiento y debe tener una sección donde retorna la información, es decir, una sección de salida. Lo segundo que debes conocer son las partes de un sistema de información. Un sistema de información normalmente está dividido en dos partes. Está la parte de hardware, que es toda la parte física, es donde corre el sistema y es la que se encarga de interactuar con el mundo exterior. Y la parte de software, que es toda la parte de utilidades, información, datos, programas, que se encarga de procesar la información y entregar los resultados. Adicionalmente a estas dos partes, tanto hardware y software, se considera que hay una tercera parte implícita que es la interacción humana. Es decir, siempre debe haber alguien o que inicia el proceso, o alguien que recibe la data del proceso, o alguien que participa en el procesamiento de la información. Entonces, hay una tercera parte y es bueno que la tengan presente, que es la interacción humana en un sistema de información. El tercer punto que deben conocer son algunos ejemplos de estos sistemas de información. ¿Esto para qué? Para ayudarles a contextualizar la idea en algo concreto. Un sistema de información puede ser, por ejemplo, un usuario que está creando su archivo Excel en el computador o está tratando de enviar un correo, la persona que está en su celular y está tratando de tomar una foto, está tomando unas fotos o está en el celular también respondiendo un correo o está anotando en Notes o está anotando en cualquier tipo de programa que tenga. Pero hay sistemas de información que no son tan tecnológicos. Por ejemplo, tenemos un horno de microondas, puedes programar la temperatura, el tiempo, hay aires acondicionados donde también los puedes programar con control incluso. Entonces es importante que conozcan estos tipos de ejemplo para que se den cuenta que sistemas de información hay muchos y de muchas clases. El cuarto punto que deben conocer es cuál es el diseño básico de un sistema de información. Esto es importante porque ese diseño es el que va a regir todo el proceso y es el que lo va, digamos, a encapsular y controlar dentro de todo lo que se realice. Este diseño básico contempla los siguientes componentes. Vamos a tener el hardware, que es toda la parte física donde opera el sistema. Vamos a tener el software, que es toda la información, data, instrucciones que se ejecutan para generar un resultado. Vamos a tener también todas las que es las personas, que son la interacción de quienes inician, quienes terminan, quienes participan en el proceso del sistema. Vamos a tener base de datos también, que base de datos lo que implica es toda la información que se centraliza, se guarda, se organiza y que es parte del sistema. Vamos a tener una parte de documentación, que es donde está toda la información de cómo funciona, cómo opera, cómo se administra ese sistema. Vamos a tener una parte de controles, que los controles son súper importantes en un sistema, porque si no hay controles, el sistema se puede desbordar. Por ejemplo, en un horno microondas, pues hay unos límites de temperatura, en televisores hay unos límites de volumen también, hay unos tiempos que se pueden usar. Entonces, todo este ecosistema de componentes en un diseño básico de un sistema, pues son los que garantizan el feliz resultado del proceso. Este quinto punto es tal vez uno de los más importantes que vamos a ver en este video, porque es donde vamos a enlazar toda la teoría que ya hemos visto, las definiciones, tanto en este video como en el anterior, y lo vamos a poder enlazar con algo práctico, en este caso los computadores. Ahora, ¿qué es un computador? Básicamente es un sistema de información aplicado en un dispositivo electrónico que cumple las reglas que ya vimos. En este caso vamos a seguir usando el concepto sistema informático, ya para referirnos específicamente a los computadores. Siguiendo este quinto punto, vamos a hablar sobre la estructura básica de un computador y esta estructura está regida por un concepto básico que se llama estructura de programa almacenado o estructura de von Neumann, si la quieren investigar más, quieren buscar más en internet. Esta estructura estaba nombrada así por el matemático alemán John von Neumann, que en los años 40 definió o encontró una mejora a la definición que había en esa época de los sistemas y la definió de la siguiente manera. Esta estructura fundamental de un computador tiene cuatro pilares básicos dentro de su estructura. Vamos a tener una unidad central de procesamiento, que es la que se va a encargar de procesar la información. Vamos a tener una unidad de memoria principal, un módulo de memoria principal, que es donde se van a almacenar la información. Vamos a tener unos buses, que son los encargados de transportar la información. Y vamos a tener unas unidades de entrada y salida, que son las responsables de interactuar con el mundo exterior, tanto de entrada como de salida.
El sexto punto que deben conocer es qué es una unidad central de proceso. Ya lo mencionamos en la definición anterior, pero vamos a entrar en mucho más detalle en este punto. La unidad central de procesamiento es la que se encarga de dominar todo el computador. Ella es la que sabe qué se debe mover, qué se debe procesar, qué se debe enviar, qué se debe copiar. Es la que tiene toda la lógica del sistema. Ahora, esta lógica está dividida en un conjunto de instrucciones, que son las que dominan fundamentalmente todos los procesos de control. Este grupo de instrucciones se les llama el lenguaje de máquina. Ese conjunto de instrucciones que controlan la CPU y que controlan todos los demás módulos se llama un programa. Y este programa es el encargado de darle vida, es como el núcleo central de un computador. Ahora, como ustedes recuerdan en el video anterior, los sistemas de información almacenan sus data en bits, es decir, que este conjunto de instrucciones o este programa debe tener una equivalencia en código binario para poder ser ejecutado. Vamos a entrar en mucho más detalle de la unidad central de procesamiento para entender cómo funciona. Para esto vamos a tener en cuenta que la unidad central de proceso funciona con tres módulos internos, que es un módulo de la unidad de control, va a tener un módulo de unidad aritmético-lógica y va a tener un módulo de registros. La unidad de control dentro de una CPU básicamente es todas aquellas instrucciones que permiten hacer movimiento o transformación de información dentro de los módulos que ya vimos. La unidad aritmético-lógica es aquella que permite ejecutar instrucciones para realizar operaciones, es decir, podemos generar operaciones teniendo operandos y operadores. Entonces, es la encargada de todo el manejo de obtener la información, ejecutar y devolver. Y la última sección que se tiene es la de registros. En esta sección de registros se va a almacenar información relevante para el proceso de las otras dos unidades. En esta sección de registros vamos a tener, por ejemplo, datos de memoria, vamos a tener direcciones de memoria, vamos a tener cuál fue la última instrucción que se ejecutó y vamos a tener la dirección de la próxima instrucción que se tiene que ejecutar. A continuación pueden ver todo esto que les acabo de contar de una forma gráfica más amena para que lo puedan entender y lo pueden ver acá. Como pudieron observar en el diagrama, se están usando algunas notaciones, algunas siglas para los componentes que les acabo de mencionar. Vamos a hacer un repaso para que los tengan claros cuáles son y cuál es su definición. Tenemos el registro de instrucciones de memoria, que es básicamente la dirección en donde se va a ejecutar la siguiente instrucción, que es el RDIM. Tenemos el registro de datos de memoria, que es el RDAM, que son los datos de la siguiente ejecución. Vamos a tener un registro de instrucciones, que es la última instrucción que se ejecutó, y vamos a tener el contador de programa, que el contador de programa lo que dice es cuál es la siguiente dirección que se va a ejecutar. Si ustedes se dan cuenta, estos cuatro componentes son fundamentales para que la unidad de control sepa a dónde tiene que ir, qué información debe obtener, cuál fue lo último que hizo y qué es lo próximo que debe hacer. Ahora, ya cómo hacen todos estos componentes para interactuar entre ellos y poder entender cómo funciona, vamos a hacer el ejemplo de una instrucción para que ustedes vean cómo se puede ejecutar dentro de la unidad de control. Lo primero que hace la unidad de control es ir hasta su valor o hasta la variable de contador de programa, su ubicación de memoria, y ese contador de programa, por la definición que ya dimos, si se acuerdan, lo que contiene es la dirección de la próxima ejecución o la próxima instrucción que se va a realizar. Entonces la CPU ahí, en el primer paso, está obteniendo cuál es la dirección de memoria donde está la siguiente instrucción. Lo siguiente que hace la unidad de control es, teniendo ya la dirección que obtuvo del valor del contador de programa, se comunica a través del bus con el módulo de memoria y en ese módulo de memoria va y se ubica en la dirección específica que teníamos y en esa dirección puede encontrar la instrucción que se va a ejecutar, que es la instrucción siguiente que queremos hacer. Lo siguiente que hace la unidad de control es, ya estando posicionado en la dirección de memoria que obtuvo, toma, selecciona el valor de la instrucción que hay ahí y lo copia en su registro de instrucciones. Ese registro de instrucciones, si lo recuerdan por la definición, lo que tiene o lo que contiene es el valor de la última instrucción ejecutada. En este caso lo copia, pero aún no la ha ejecutado. Tenga presente eso, solamente está copiado. El último paso que ejecuta o que realiza la unidad de control es, ya teniendo la instrucción en su registro, usando su decodificador, lee los bits de esa instrucción y ejecuta las operaciones relacionadas. Recuerden que cada instrucción puede tener varios operandos. ¿Sí? Puede ser una instrucción de movimiento, o puede ser una instrucción de suma, o puede ser una instrucción de copia. Dependiendo de lo que se defina, él ahí con esos datos aprovecha el bus, aprovecha los buses distintos que vimos en la gráfica, y con esos buses se comunica tanto con memoria o con las unidades de entrada y salida, dependiendo de la operación pues, que esté aquí definida.
Bueno, acabamos de ver cómo se ejecuta una instrucción en la unidad de control de un computador. Ahora, hay que entender que ese tipo de instrucción que se ejecuta puede ser de varias clases, ¿sí? Pueden ser distintas operaciones. Ahora, ¿cuáles son las más comunes o los agrupamientos más comunes que tenemos en ese tipo de instrucción? Tenemos un primer tipo de instrucción que se basa en comunicar el procesador con la memoria y para esto usamos la data que existe en los registros RDIM y en el registro RDAM que ya lo mencionamos en la definición. Tenemos un segundo tipo de instrucción que es comunicar el procesador con los dispositivos de entrada y salida. En este caso pueden ser teclado, mouse, este tipo de cosas. Y también lo hace a través de los buses. Tenemos un tercer tipo de instrucción que es el procesamiento neto de datos. Es procesar la data que existe. Y para eso se usa la unidad aritmético-lógica, que también la mencionamos ya en la definición, que es la encargada de hacer ese tipo de cosas. Todo esto se hace a través de los canales y los distintos módulos que tenemos. Y tenemos un último tipo de instrucción que son procesamientos de control, que son instrucciones que permiten saltarse la secuencia lógica del programa, por decirlo así, como saltos, bifurcaciones, ciclos, y puede hacer que esa instrucción omita algunas de las siguientes instrucciones y regrese al punto o tome caminos alternos en las instrucciones. Como acabamos de ver, cada una de estas instrucciones que se ejecutan tiene una dinámica y una interacción con otros módulos, otras secciones, se comunica y obtiene o hace operaciones sobre los demás módulos. Esto requiere un concepto fundamental y es que va a tener una duración cada instrucción. Esa instrucción necesita un tiempo para poder ejecutarse. Ahora, para el procesador, esa instrucción realmente es un activado o un desactivado. Se puede decir que es un pulso eléctrico que se ejecuta o no se ejecuta. Por eso, ahora vamos a comenzar a introducir el concepto de periodo y el periodo de tiempo que toma una instrucción en ejecutarse. La unidad central de procesamiento requiere un tiempo mínimo para que cada cosa que ejecute se termine y finalice correctamente. Cada pulso, que es una señal eléctrica que se mueve, que se maneja, ya sea prendido o apagado, pues requiere un tiempo para su ejecución. Este tiempo es importante porque con este tiempo vamos a calcular el periodo de este tipo de ejecuciones dentro de la CPU. Es importante entender que cada instrucción que se realiza en el procesador también tiene un tiempo, ¿sí? Aparte del tiempo mínimo que usa el reloj para su funcionamiento. Entonces podemos decir que cada instrucción que vamos a ejecutar puede tomar al menos una unidad de tiempo mínima, pero puede tener más. Es decir, una instrucción puede necesitar varios ciclos de reloj para terminarse. Con esto comenzamos a tener como un indicador de la velocidad del procesador en el sentido en cuántos ciclos necesito para ejecutar una instrucción. Con todo esto que acabamos de ver, es necesario definir la medida de velocidad del procesador para entender qué tan rápido o lento es respecto a otro procesador, por ejemplo, y para eso vamos a usar la unidad de medida, el hercio, que en este momento lo que nos va a medir es el número de pulsaciones eléctricas que puedo generar por segundo. Vamos a hacer el siguiente ejercicio para que ustedes puedan aterrizar mucho más el concepto. Si un procesador es de 200 megahercios, por ejemplo, quiere decir que el reloj procesa 200 millones de pulsos por segundo. Pero si el procesador es de 1 gigahercio, quiere decir que el procesador o el reloj, en este caso, procesa 1000 millones de pulsaciones por segundo. Lo que quiere decir que el segundo procesador es 5 veces más rápido que el primero y podemos entenderlo como la cantidad de instrucciones y pulsaciones que se manejan por segundo en la unidad de control. Con este ejemplo, lo que podemos comenzar a entender es qué es importante, por ejemplo, en un procesador. Hay que mirar las características, su velocidad, y comenzamos a entender que las velocidades de nuestro procesador son súper importantes porque es el número de instrucciones o de pulsaciones que vamos a poder soportar por una unidad de medida. Entonces, entre mayor capacidad de pulsaciones tengamos, pues el procesador va a rendir mucho más. Es importante que ustedes en sus casas y en sus trabajos y en sus procesamientos o en sus actividades diarias pues comienzan a entender realmente que la potencia de un equipo, en este caso un procesador, no va solamente en la marca o en el distribuidor o en el que lo fabrica, sino también en sus características. Entonces, quiero dejarles de tarea que hoy ustedes ahí en sus casas que están viendo esto, revisen cuál es la velocidad de su procesador actual para que se hagan una idea de cuántas instrucciones por segundo están ejecutando. Y con eso comienzan a entender un poco más de este mundo y se van a dar cuenta qué tan veloz o lento es su computador respecto a los demás.
por ejemplo. Con esto finalizamos el primero de los pilares fundamentales de un computador, que es la unidad central de proceso. Tenemos pendiente todavía la memoria, los buses y los dispositivos de entrada y salida. Por eso quiero invitarlos a que continúen viendo esta serie de videos. Van a ver otras partes donde vamos a entrar en más detalle con estos módulos faltantes. Espero que este video te haya sido de muchísima utilidad. Espero que sigas teniendo muchas dudas, inquietudes y sigas investigando también por tu cuenta. Y espero haber aportado algo más a tu base de conocimientos. No olvides suscribirte al canal si de pronto no lo has hecho. Te invito para que dejes en la caja de comentarios tus dudas, sugerencias, inquietudes, de pronto algún tema que quieras que investiguemos o profundicemos. No dudes en ponerlo ahí. Nos vemos en un próximo video. Adiós.